Vale, vamos a ver un ejercicio de conservación del movimiento, de conservación de la cantidad del movimiento, que empezamos el último día, ¿no? Dice, una granada de masa M se lanza horizontalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. Es decir, si yo tuviese la granada aquí con su anilla, me dice que se lanza a 30 metros por segundo. O sea, la velocidad, si la tengo que poner en una dirección, estaría en la dirección del eje X. ¿De acuerdo? Y la masa, pues la masa 1, que es masa M. Y me dice que explota en 3 fragmentos iguales, de modo que uno avanza horizontalmente a 10 metros por segundo, otro se desplaza perpendicularmente hacia arriba con una velocidad de 6 metros por segundo, y que con qué velocidad y qué dirección va el tercer fragmento. Entonces la situación es la siguiente. Llega aquí la granada y explota, ¿vale? Explota de modo que un fragmento va a 10 metros por segundo. Otro va perpendicularmente hacia arriba, a 6 metros por segundo. ¿Y en qué dirección va el tercero? Me lo voy a inventar, voy a decir que va para acá, pero no lo sé, en realidad ahora me saldrá en el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación? Que la granada ha explotado en 3 fragmentos iguales, por lo tanto, si antes tenía masa, imaginaros, si yo hubiese dicho que la granada pesaba 9 kilos, pues ahora, y yo os digo que se reparte en 3 partes iguales, pues vosotros me habréis dicho pues 3, 3 y 3. En este caso no sabemos cuál es la masa, así que sé que será masa partido de 3, masa partido de 3 y masa partido de 3. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿dónde está la dificultad de estos ejercicios? Que tengo que trabajar con la velocidad de forma vectorial. Ya vimos que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, que es la masa por la velocidad, y la velocidad sigue siendo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo sé que la cantidad de movimiento se conserva, es decir, que la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, inicialmente ¿yo qué tenía? Pues lo que tenía era una granada que se desplazaba de forma horizontal, es decir, en el eje X, a 30 metros por segundo. ¿De acuerdo? Es decir, masa por la velocidad 1. Ahora lo pondré en forma vectorial. ¿Eso a qué tiene que ser igual? A la suma de cada una de las partes de la granada ya fragmentada. Es decir, si le llamamos, vamos a llamarle de diferentes maneras. Vamos a decir que esta es la 1, esta es la 2 y este es el trozo 3. ¿Vale? Así que será masa partido de 3 por la velocidad 1 más masa partido de 3 por la velocidad 2 más masa partido de 3 por la velocidad 3. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a ir sustituyendo justamente esto. Bueno, aquí ¿qué pasa? Hay una cosa que yo ya puedo quitar, que sería la masa. Y me decís, ¿pero la quitas así por la cara? No, no la quito por la cara. Si yo sacase factor común en el segundo miembro de la ecuación, tendríamos m por un tercio de v'1, por un tercio de v'2, por un tercio de v'3. ¿Vale? Entonces puedo quitar todas estas masas. Las puedo quitar, por eso no me dan el dato de la masa, porque no me influye en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me falta aquí? Pues yo sé que la velocidad que llevaba la granada era 30, ¿y en qué eje? En el eje Y. ¿Eso a qué tiene que ser igual? A un tercio por, ¿cuál es la velocidad que lleva el trozo 1 de granada? 10 en el eje Y también, más un tercio de la velocidad que lleva el trozo 2, que será 6, pero ahora ¿en qué dirección va? Va a lo largo del eje Y, por lo tanto la dirección que lleva es J, más M tercios, ¿no? Un tercio de V3, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues nada, que voy a tener que operar con vectores, pero unos vectores muy sencillitos, la verdad. ¿Qué me queda? Pues me queda, voy a operar para que no
entremos en cortocircuito, esto sería 10 tercios, si queréis lo vamos a poner en decimal, 3,3i, más 2j, más 1/3 de v3. Como yo esto es lo que quiero despejar, pues voy a pasarme todo hacia allá. Y me queda 30i menos 3,3i menos 2j igual a 1/3 de v3. 30 menos 3,3i es 26,7i menos 2j es igual a 1/3 de v3. Aquí acordaros cómo se operan vectores, pues la i con la i, la j con la j. Y ahora este 3 que está aquí multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Que está dividiendo, perdón, ¿cómo pasa al otro lado? Pues multiplicando 26,7 por 3, que me sale 80,1, menos 6j, v3. O sea, la velocidad en sí ya la tengo. ¿Qué pasa? Que la velocidad vamos a ponerlo por aquí. La velocidad que me ha salido algo así. Si yo tuviese el eje cartesiano, me ha salido que tengo una componente que va flechado en y de 80,1 y es positivo, por lo tanto sé que va hacia ese lado porque es positivo, y después me ha salido que tengo una componente en el eje y, ¿vale? Porque está en la dirección J de 6. ¿Por qué lo pongo hacia abajo? Pues porque es negativo. Y yo sé que hacia acá van los positivos del eje X y hacia la izquierda los negativos del eje X, hacia arriba los positivos del eje Y, hacia abajo los negativos del eje Y. Por lo tanto, la velocidad de forma vectorial yo ya la tengo. Pero ¿cuál sería la velocidad resultante? La velocidad resultante, si se dirige hacia la derecha y hacia abajo, en realidad sería algo así, ¿vale? Esa sería la velocidad total. ¿Cómo se calcula la velocidad total de un vector? Pues la velocidad total sería la raíz cuadrada del módulo, vamos, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, 80,1 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Y esto me sale 36 más 80,1 al cuadrado, la raíz de eso, 80,32. O sea, la velocidad total es 80,32 metros por segundo. Si me piden el ángulo, ya os dije, yo lo que utilizo siempre es la tangente. La tangente del ángulo, yo sé que es cateto opuesto partido de cateto contiguo. ¿Puedo utilizar el seno? ¿Puedo utilizar el coseno? Por supuesto, y más cuando ya habéis calculado la velocidad total, pero yo utilizo la tangente siempre, ¿vale? Que será la velocidad en y partido de la velocidad en x. V sub i partido de v sub x. Que no se nos olvide que es importante el signo que tiene cada componente. En este caso la v sub i es menos 6. Así que sería menos 6 partido de 80,1, que me sale menos 6 entre 80,1, sale menos 0,07. Si yo hago la inversa de eso en la tangente, me sale que el ángulo es menos 4,28. ¿Vale? ¿Por qué es menos 4? ¿Por qué me sale un ángulo negativo? Porque está por debajo del eje X. Si yo lo quisiera poner en positivo, pues ya sabéis que le sumamos 360 y me sale que el ángulo es 355,71. Lo mismo me da igual que me deis esta solución que esta. ¿De acuerdo? Vale, ahora os propongo un ejercicio para que lo hagáis vosotros. Venga, pues os propongo este ejercicio, que es el 8 del boletín, y dice: una granada lleva una velocidad horizontal de 8 metros por segundo, es prácticamente igual que el anterior, y explota en 3 fragmentos iguales. Uno de ellos continúa moviéndose horizontalmente a 16 metros por segundo, el otro se desplaza hacia arriba haciendo un ángulo de 45 grados y el tercero se desplaza haciendo un ángulo de 45 grados bajo la horizontal. En este caso sí que me dan las direcciones en las que está el movimiento, pero no me dice las velocidades, ¿no? Si se desplaza en 3 partes iguales, o sea, si se explota en 3 fragmentos iguales, estamos en la misma situación de antes, y además, si es el mismo ángulo y el mismo ángulo, las velocidades van a ser las mismas, ¿vale? Entonces, intentas calcular la velocidad, pero en cualquier caso,
lo resuelvo ahora. Yo tengo la situación inicial otra vez de una granada que está a 8 metros por segundo. La granada explota y entonces, siendo este mi eje X y este mi eje Y, lo que ocurre es que un primer fragmento se desplaza horizontalmente a una velocidad de 16 metros por segundo. Pero ¿cómo puede ser que se desplace a más velocidad? Claro, la masa se ha dividido en 3, por lo tanto es fácil que ocurra eso. Aquí tengo otro fragmento que será la velocidad 2, que está a 45 grados sobre la horizontal, y aquí tengo otro fragmento que estará a 45 grados bajo la horizontal, ¿de acuerdo? Que será V3. ¿Qué pasa? El concepto es el mismo, que se conserva la cantidad de movimiento, es decir, P inicial tiene que ser igual a P final. Cuando nosotros hacemos esto, decimos, vale, pues la masa de la granada por la velocidad que lleva horizontalmente, que es 8i, tiene que ser igual a m tercios por 16i más m tercios, y aquí se nos complica un poco. Vamos a poner v2 y m tercios v3, ¿vale? Porque se nos complica un poco la historia. Si yo ahora quito masa, 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 ¿qué ocurre? Que yo tengo ahora unas velocidades, pero esas velocidades no están ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño apéndice, ¿no? Que sería muy parecido al ejercicio que hacíamos el último día con los coches que se empotraban. Si nosotros tenemos, este es mi eje Y, mi eje X, y resulta que yo tengo una velocidad que va 45 grados sobre la horizontal. ¿Por qué se desplaza ese trozo de granada a 45 grados sobre la horizontal? Pues porque tiene una componente X, que sí que la puedo poner en mi problema, la Vx, porque sí, lo que yo puedo poner en mi problema realmente son las direcciones en el eje X y en el eje Y. Lo que no esté en el eje X y en el eje Y no lo puedo poner, y entonces esa sería, si acaso, la dificultad del problema. Entonces, una Vx que correspondería a esa, ¿no? Y vamos a ponerlo en otro color, vamos a ponerlo en amarillo, por ejemplo, una Vi. Es decir, que yo tengo que descomponer la velocidad 2 completa, ¿vale? Toda esta velocidad 2 la tengo que descomponer en sus componentes cartesianas. Es decir, si yo tenía esa velocidad antes, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Si yo antes tenía una velocidad 45 grados sobre la horizontal, eso en realidad es que tiene una Vx que será V por coseno de 45 y una Vi que será V por seno de 45. Vuelvo a explicar brevemente que siempre nos liamos con el tema de los senos y los cosenos, pero en este caso yo tengo V, que será la componente, la hipotenusa, ¿vale? Y la Vx, en este caso, veis que es el cateto contiguo, ¿vale? Siempre el truquito que os digo, que si está pegando al ángulo, si forma parte de uno de los lados del ángulo, va a ser el coseno. Por lo tanto, si yo esto empiezo a hacerlo, me quedaría que 8i es igual a 16 tercios, que 16 tercios lo voy a poner con decimales, que es 5,3i, más un tercio. Y ahora un tercio, ¿por qué? Por v coseno de 45 más v seno de 45. ¿Vale? ¿De dónde te has sacado eso? Pues eso me lo he sacado de aquí. ¿Vale? Hemos dicho que la Vx será Vx, vamos a ponerle la componente para que luego no nos liemos, v seno de 45. ¿Y qué pasa? Que en el caso de la segunda es exactamente igual, solamente hay una cosa que se nos anula y vamos a verlo también, ¿no? Si yo ahora tengo el eje cartesiano, os lo aclaro para que no haya ningún tipo de duda. Si yo tengo el eje cartesiano, aquí está mi eje Y, mi eje X, y resulta que ahora yo tengo una velocidad que va hacia abajo,
¿de acuerdo? Si yo tengo una velocidad que va hacia abajo, la historia viene a ser la misma, es porque hay una velocidad en X que va hacia acá y una velocidad en Y que viene hacia abajo. Y en este caso, como me han dicho además que es el mismo ángulo, tampoco tengo que complicarme mucho la vida. Es exactamente igual que antes, lo único que va a diferir que es que esta VI va hacia abajo y por lo tanto el signo que tendrá, ¿cuál será? Negativo, ¿no? Pues me he quedado sin sitio, así que lo voy a achicar y me lo llevo para acá. Más 1/3 de V coseno de 45, que esto corresponde a Vx, ¿lo vemos? Esto en el eje Y, menos V seno de 45, esto en el eje J. ¿De acuerdo? ¿Por qué menos? Lo vuelvo a decir, porque va en el sentido negativo del eje Y. ¿De acuerdo? Así que cuando yo esto lo pongo medio bonito, me sale 8y menos 5,3y, me lo voy a llevar ya directamente para allá. Y aquí me queda 1/3, el coseno de 45 es raíz de 2 partido de 2. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí, v raíz de 2 partido de 2 más 1/3 v raíz de 2 partido de 2, en este caso el seno y el coseno vienen a ser lo mismo, más 1/3 v raíz de 2 partido de 2. Se me están olvidando todo el rato y está fatal que se me olviden que esto es Y, que esto es J y que esto es Y. Menos 1/3 v raíz de 2 partido de 2. J. ¿Qué pasa? Que esto con esto se me va. Porque es exactamente lo mismo, 1/3 raíz de 2 partido de 2 por v y menos 1/3 raíz de 2 partido de 2 por v. Por lo tanto, me viene muy bien porque lo que me va a quedar es que voy a tener que sumar estas dos, que sería 8y menos 5,3y es igual a... Esto lo operamos con la calculadora, ¿vale? A mí no me importa que aquí utilicéis decimales. Realmente 1/3 por raíz de 2 partido de 2 es raíz de 2 partido de 6. Como lo tengo que sumar, bueno, vamos a desarrollarlo más para que no os perdáis. Raíz de 2 partido de 6v. Si yo tengo que sumar esto que será 8 menos 5,3, voy a ir simplificando cosas. Esto sería 2,7y. Madre mía, que se me olvida todo el rato la i. Tiene que ser igual a raíz de 2 partido de 6 más raíz de 2 partido de 6 sería 2 raíz de 2 partido de 6. O lo que es lo mismo, raíz de 2 partido de 3. V y lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y me sale 2,7 por 3 partido de raíz de 2. 2,84. La velocidad será 2,84. Pero esta velocidad, chicos, fijaros que es v, no es ni vx ni vi, sino v. Si yo tengo que decir, pero bueno, es lo que me pide el ejercicio, si me dijese que calculase otro tipo de velocidad o la descompusiese en sus componentes, pues tendría que venirme aquí con esa velocidad y calcular la componente de v sub x y la componente de v sub y. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacer otro ejercicio más. Y el último ejercicio que vamos a hacer al respecto de esto sería el ejercicio número 7. Tenéis también para hacer el ejercicio número 10 y prácticamente ya habríamos acabado el boletín de choque, ¿vale? En este caso me dice una bola de billar que se mueve a 5 metros por segundo, golpea una bola estacionaria. Recordad que una bola estacionaria quiere decir que estaba parada, de la misma masa. Después de la colisión, la primera bola se mueve a 4,33 metros por segundo en un ángulo de 30 grados con respecto a la línea original de movimiento. Si se supone que la colisión es elástica, encuentre la velocidad de la bola golpeada después de la colisión. ¿Vale? Entonces, vamos a plantear la situación que nos dice el problema, ¿de acuerdo? En un primer caso me dice que se está moviendo una bola de billar. Se mueve, veis que no me precisa la velocidad que lleva, entonces yo la voy a poner en el eje X, ¿de acuerdo?
Y me dice que va a golpear una segunda bola, pues la bola número 8, que está quieta. O sea, las masas vienen a ser las mismas, que me dice que son exactamente iguales. Perfecto, porque así se me va a ir. Y la velocidad en este caso es 0. Ahora, ¿cuál es la situación? Que chocan. Pon y pon. De modo que la primera bola, o sea, si antes estábamos todo esto, estaba en el eje X, que la primera bola se mueve a 4,33 segundos en un ángulo de 30 grados con respecto a la línea original de movimiento. Es decir, que esta bola sale disparada hacia acá con un ángulo de 30 grados. Y me dice que 4,33 metros por segundo. ¿De acuerdo? V'1. V1. Esta va a ser V2. Y ahora me dice que busque la velocidad. Pues yo qué sé, vamos a suponer que esta velocidad V'2 va a ir hacia allá, por ejemplo, ¿vale? Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Dónde está la dificultad del ejercicio? La dificultad del ejercicio está en descomponer esas velocidades en los ejes cartesianos, que es lo que yo puedo manejar, porque yo no puedo manejar el tema de los ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues el concepto sigue siendo el mismo, como siempre. Cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Veis que me dice que la colisión es elástica? Es decir, las bolas no se han quedado pegadas. Por lo tanto, tengo que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad prima 1 más la masa 2 por la velocidad prima 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las masas? Que las masas me han dicho que son las mismas. Se me van. Y me queda que 5i más 0 tiene que ser igual a una velocidad que ahora vamos a averiguar más otra velocidad aquí, vamos a ponerle prima 2. ¿Qué pasa con esta velocidad, con la velocidad 1? ¿Por qué no pongo directamente 4,33? Porque estaría mintiendo. 4,33 es a 30 grados sobre la horizontal. Es decir, si esta masa se mueve a 30 grados sobre la horizontal, quiere decir que tiene lo de siempre, una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo voy a averiguar esa componente en X y esa componente en Y? Pues con nuestra querida trigonometría. La velocidad es 4,33 y yo sé que eso tiene una Vx que va a moverse en Y y una Vi que va a moverse en J. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la V sub X? La V sub X sería 4,33 seno coseno, coseno. ¿Vale? Repetimos, el ángulo está aquí, por lo tanto, coseno. Y en el caso de la V sub I sería 4,33 por el seno de 30. ¿De acuerdo? Así que la voy a poner de modo que sea, voy a borrar esto, que me he pasado de poco sitio, y me quedaría 4,33. Lo arrastro con el coseno para que no nos vayamos perdiendo. Lo único que hago es que esto lo estoy descomponiendo en V sub X Y más V sub Y J. ¿De acuerdo? Así que me sale 4,33 coseno de 30i más 4,33 seno de 30j más V'2. ¿De acuerdo? Todo me lo paso al otro lado porque la única incógnita que tengo ya la tengo aquí y me va a salir del tirón. Así que si yo esto lo efectúo, 4,33 coseno de 30 me sale que es 3,74i. Y si yo esto lo efectúo, 4,33 seno de 30 me sale que es 2,16j. Por lo tanto, al pasármelo allí restando, me saldría 5 menos 3,74, 5i menos 3,74i menos 2,16j tiene que ser igual a V'2. Por lo tanto, ya lo tengo aquí. 5 menos 3,74 me sale 1,26 y menos 2,16j, eso será V2.
¿Qué quiere decir? Pues me está diciendo que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 1,26 y hacia abajo, ese signo negativo es lo que me implica, a 2,16. Por lo tanto, la velocidad con la que sale la bola 2, en realidad, ¿cuál será? El módulo, ¿verdad? La raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Así que la velocidad 2 sin vector sería la raíz cuadrada de 1,26 más menos 2,16 al cuadrado todo. 1,26 al cuadrado más 2,16 al cuadrado, la raíz de eso, 2,5. La velocidad con la que sale la bola 2 es 2,5 metros por segundo. Y el ángulo, por darlo siempre que nos quede completito el ejercicio, sería, y principalmente, porque os lo voy a preguntar así en las pruebas, v sub i partido de v sub x. Volvemos a lo mismo. Este es el ángulo con el que sale despedido cateto opuesto partido de cateto contiguo, ¿vale? Cateto opuesto partido de cateto contiguo. Por lo tanto, la tangente, y os digo lo mismo que en el ejercicio primero del vídeo, que no se nos olvide el signo, porque ahora se va a ir hacia abajo. 2,16 entre 1,26. 2,16 entre 1,26 me sale menos 1,71. Pues vamos a hacer la tangente, la inversa de la tangente. Y me sale que sale disparado con un ángulo de menos 59,74 grados. ¿Por qué es negativo? Porque está por debajo del eje X. Y con esto prácticamente tendríamos manejado el tema de choque, ¿de acuerdo?